Bueno, pues después de la magnífica intervención del profesor Michel, me ha encantado. Le he prometido a Auterreco que me iba a leer el Tirant lo Blanc. Vamos a pasar a otra de las ponencias, en este caso de nuestro director del seminario, que es el profesor José Manuel Rodríguez García, licenciado en Geografía e Historia, especialista en Historia Medieval por la Universidad de Salamanca en 1992. Ha obtenido los títulos de DEA en 2005 y doctor en Historia Medieval por la misma universidad en el año 2010. Cursó estudios de grado y posgrado en la Universidad de Edimburgo entre 1991 y 1993 y realizado estadios de investigación postdoctorales en las universidades de Bochum, Alemania, Kent, Canterbury y Constanza en Alemania, en 2016. En las tres estancias, como investigador invitado, ha desarrollado proyectos en relación con dos de sus principales campos de especialización, las cruzadas y las órdenes militares, especialmente la orden teutónica. Ha venido especializándose también en los campos de historia militar, historias de las cruzadas y de las militares, sobre las que versan las mayorías de sus trabajos académicos, centrándose últimamente en el primer aspecto. Igualmente ha participado en diversos proyectos de investigación centrados en la temática de la Guerra Santa, principalmente en el ámbito peninsular. Y ha dirigido un proyecto de investigación propio de la UNED, 2 años y un máximo de 4 años, las órdenes militares internacionales en los reinos hispánicos siglos XII-XV, fruto del cual se publicó un artículo, se realizaron labores de prospección y de levantamiento fotogramétrico de un determinado sitio y se organizó un curso de extensión universitaria que luego sería usado para la escuela de doctorado. El material estudiado será empleado para publicar un futuro libro sobre la orden teutónica. Ha organizado diversos cursos, como los organizamos en Calatayud en el año 2014 y 2018, en Valdepeñas, en Ponferrada, en Segovia y en Caspe, que es este que estamos. Actualmente yo he sido 3 veces coordinador de cursos de sufrió en 3 ocasiones. Ha participado en numerosos congresos nacionales y en el extranjero, entre sus publicaciones siempre indexadas desde 1993, tanto en español como en inglés. Cabe destacar 4 monografías, 2 de ellas derivadas de su tesis doctoral publicada en 2014. Es una tercera dentro del mundo de los materiales útiles para la enseñanza, como es el Atlas histórico de la Edad Media y una cuarta sobre las órdenes militares que se puede considerar de alta divulgación. Las órdenes militares de orden hispánico 2017 y reedición trabajada en el año 2020. Asimismo, ha mostrado un especial interés en las tareas de divulgación, colaborando en diversos foros y medios en ámbito radiofónico, web y revistas de RAM. Ha trabajado en el sector privado, en Patrimonio Nacional, cuerpo de guías, ya somos 2. Yo en Patrimonio Nacional no, pero soy también guía. Y tiene experiencia arqueológica, habiendo formado parte como técnico arqueólogo entre el año 93 y 96 en Salamanca y participando en diversas excavaciones como estudiante ayudante en Vascos Toledo y en Almenara, Valladolid. Su experiencia académica se basa en 14 años impartiendo clases en la UNED, en la UCM y en la UPM, y actualmente es profesor contratado, doctor indefinido en la UNED, en la Facultad de Geografía y Historia. A lo largo de su trayectoria ha mostrado un interés especial por la perspectiva comparativa con otros frentes y escenarios cruzados, bien sea en Tierra Santa o en el Báltico, recalcando el contexto internacional de sus objetos de estudio. Esta perspectiva comparativa también le ha llevado a investigar el tema del concepto y praxis de la Guerra Santa. Y hoy nos va a hablar, pues yo creo que de una de las características o de lo que todos tenemos en mente cuando pensamos en los caballeros, de duelos, justas y torneos. Te tiro el guante, tengo el guantelete, ¿no? El guantelete. Pues igual no. Gracias, Luis. Bien, vamos a enfocarnos en un tema un poco más práctico, que como ya hemos visto, el Tirant lo Blanc es un reflejo muy real de la realidad del siglo XV. Y si no lo han leído, realmente se lo recomiendo porque es una obra muy divertida en muchísimos aspectos. Bien, hace justamente 30 años, en el año 91, José Luis Martín, el antiguo catedrático y jefe de departamento medieval de la UNED, publicó un artículo junto con el profesor Pie de Casas sobre casi el mismo tema, tratados de riptos, torneos y justas en la Edad Media castellana. Voy a retomarlo y voy a empezar a construir a partir de ahí. Pero si tienen que leer un artículo de inicio, pues les recomiendo ese artículo de José Luis Martín y Pie de Casas. Nos habrán pasado una bibliografía, por cierto, que son casi unos 40 artículos, 40 libros en francés, en inglés, en español. Si quiere más bibliografía, sobre todo falta más francesa e italiana, lo pueden pedir, se lo puedo proporcionar sin problemas. Bien,
José Luis Martín en ese artículo del año 91 empezaba comentando la disputa historiográfica que había en ese momento y sigue hoy en día entre hasta qué punto la caballería es una creación de un grupo social laico y hasta qué punto se ha influido o no y hasta qué punto influye a la Iglesia. ¿Qué conforma más el etos caballeresco? ¿La Iglesia o el etos guerrero del siglo X-XI de tradición germánica? Sin embargo, ese debate decimos que se mantiene hoy en día y si empezamos, y realmente el tema de los juegos y torneos se puede enfocar desde múltiples y diversos puntos de vista. Hay multitud de aristas que podemos enfrentar y que no vamos a poder tocar todas ellas. Por ejemplo, a nivel ideológico, podemos considerar qué es el etos caballeresco y cómo se demuestra a través de las armas y cómo se conforma, evidentemente. También podemos comentar el tema de la fama y memoria, que ya comentó la profesora ayer, habla de aspectos artísticos. También desde el punto de vista ideológico podemos comentar esa relación con la Iglesia. Si pasamos a otro nivel, podemos considerar, por ejemplo, cuestiones económicas. ¿Hasta qué punto las justas y torneos revierten a la sociedad a nivel económico? Evidentemente, esas armas a las tiene que hacer alguien, se vende a alguien, hay circuitos comerciales. ¿Hasta qué punto esos torneos revierten en la riqueza de la población, como en día es el turismo? Realmente algunos torneos atraían a miles de personas en su momento. Entonces, para las poblaciones puede ser una fuente de ingresos considerable, siempre y cuando no sean saqueadas, por cierto. Pero bueno, pero si todo va bien, es una fuente de ingresos. También desde el punto de vista económico podemos comentar el tema de hasta qué punto los combatientes se enriquecen por luchar en las justas y en los torneos. Luego veremos que no es lo mismo, justas y torneos, hay que hacer diferencias. También podemos considerar aspectos de puramente deportivos, de entrenamiento, cómo se entrena el combatiente, el guerrero para participar en estos torneos. Y por supuesto, eso cómo revierte en aspectos militares. También podemos considerar cómo los torneos se usan como una herramienta para las relaciones sociopolíticas. Hasta qué punto los patrocinadores de un torneo están buscando crear relaciones sociopolíticas y crear alianzas. Y hasta qué punto los combatientes que van a ese torneo están buscando aliados, están buscando patrocinadores. Y por supuesto, ya se comentó otro día y hasta en las últimas conferencias, el reflejo artístico y literario, tanto en la literatura, tanto como un reflejo del torneo, que puede ser un reflejo real positivo o puede ser un reflejo satírico. A veces en literatura son un reflejo satírico de los torneos, de los caballerescos. El otro día se comentó el torneo de Tottenham, que es una sátira sobre un torneo de villanos. Probablemente para alguien que sea un caballero y realmente no le gusta nada que los villanos se acerquen o intenten practicar los juegos de nobles, se unen. Por lo tanto, se puede considerar los duelos y torneos como un último refugio de la caballería, que va a seguir hasta el siglo XVII. Es una opción. Bien, hay que empezar también por otro punto muy claro. Los torneos, las justas, los torneos aquí lo uso en términos general, el combate delimitado y reglamentado. Hay que entender como un reflejo sociocultural, o sea, un reflejo de la sociedad de la que salen, y también como un reflejo de la hermandad de armas. ¿A qué me refiero con estos dos puntos? La cultura caballeresca cristiana no es la misma cultura caballeresca del mundo musulmán, o no es exactamente la misma que la cultura caballeresca o militar del mundo japonés. Hay elementos comunes. La cultura medieval occidental, la cultura feudal japonesa son culturas guerreras. Por tanto, el tema de los desafíos, de los combates, es común en ambas culturas. Pero el tema de los torneos no. Por ejemplo, en el mundo musulmán, si hablamos del mundo otomano, un torneo muy típico en el mundo otomano es el tiro con arco, que en el mundo cristiano no se da. No se da como un juego caballeresco, se da como un juego casi de villanos. Es un torneo, es un premio de villanos. Pero no es un juego caballeresco como es el mundo musulmán o el mundo sobre todo otomano. Por cierto, en el mundo otomano hay dos juegos de arco. Uno es tirar a la pelota que ven ahí a caballo y otro es tirar a distancia. Cuanto más tires es mejor. Y de hecho hay varios sultanes que son campeones de esos campeonatos, curiosamente. Habrán ganado, ¿no? Pero bueno, sí. Y luego hablamos de la hermandad de armas. ¿A qué me refiero con esto? Esto tiene que ver más con un etos caballeresco. ¿Hasta qué punto los torneos contribuyen o son reflejos de una hermandad de armas cultural? Lo que ven ahí está justo de Betanzos, en 1816, según dos manuscritos de la obra de la Crónica de Fresa. Esto es llega Juan de Ganta de Castilla, intenta optar al trono castellano
Entonces, hay gente del antiguo rey Pedro que acompaña al pretendiente inglés junto con portugueses y se oponen a castellanos que son contrarios a los ingleses al pretendiente inglés. Tanto es que se media guerra civil con inclusión de tropas portuguesas, inglesas y francesas en general. Tal como lo describe Froissart en ese episodio, hay un momento en mitad de las luchas en la zona de Galicia y de Castilla en la que los ingleses y franceses, ingleses a favor de los superagitados del antiguo Pedro y franceses a favor del rey castellano, pues deciden que van a hacer unas trizas y están a punto de empezar, dicen, bueno, paramos la batalla, no pasa nada y hacemos unos duelos. ¿Cuál es la respuesta o reflejo de ese hecho en las crónicas? Para Froissart, un autor flamenco con mucha influencia también en Inglaterra, por con los ingleses, es un hecho perfectamente normal del mundo caballeresco del centro europeo. ¿Cómo lo reflejan la crónica portuguesa de Fernando López y la Castellana de Ayala? Fernando López, esto no es serio, o sea, esto no es una guerra, o sea, aquí viene a guerrear, ¿qué hacen aquí estos dos tíos haciendo un alí? ¿Cómo lo refleja Ayala? Bueno, sencillamente ellos se consideran superiores. Ingleses y franceses se creen que son superiores y no son de nuestra cultura. Realmente esto va a ir evolucionando, porque 20 años más tarde vamos a encontrar a caballeros castellanos yendo a Francia, yendo a Inglaterra y participando en torneos con todos ellos. Pero hay una evolución, o sea, la cultura caballeresca, la cultura militar de armas del siglo XII inglés-francés no es exactamente igual a la cultura caballeresca del siglo XII castellano-portugués. Mira que tenemos, como siempre, empezamos con los dos autores favoritos de este curso, que son Jules y Afonso X, para el siglo XIII. Empezamos por Afonso X, rey castellano, evidentemente. Tornamientos es una manera de uso de armas que hacen los caballeros y los otros hombres en algunos lugares, a las veces que mueren y algunos de ellos, porque entendió Santa Iglesia que nacían en de muchos periodos y muchos años, también a los cuerpos como a las almas, defendió que no se hiciesen, o sea, prohibió que se hicieran. Esto la edad más simplemente puso por pena a los que muriesen entrando en el tornamiento que no en el sotarás. Es decir, que aquí el espacio Afonso X, después de discutir tema de la caballería, refleja, sin embargo, un hecho eclesiástico, refleja la prohibición eclesiástica de los torneos y de las justas. Lo deja ahí, no entra en valorar más, porque sabemos que Afonso X sufraga torneos, por ejemplo, con la boda de su hermana, con el príncipe inglés en Sevilla. ¿Qué es lo que dice pocos años más tarde Ramón Llull? Y aquí, si se fijan, he puesto teóricamente la edición original y dos traducciones, castellano e inglés, comentando el tema de las traducciones del profesor Josep y cómo esas traducciones a veces hay que tener mucho cuidado con ellas, ¿no? La traducción castellana, edición del 92. El caballero debe cabalgar, justar, correr lanzas, ir armado, tomar parte en torneos, hacer tablas redondas, esgrimir, cazar ciervos, osos, jabalíes, leones, etc. Y las más cosas semejantes a estas que son oficio de caballero, pues por todas estas cosas se acostumbran los caballeros a los hechos de armas y mantener la caballería. Bien, ¿y qué dice la obra teóricamente, la edición original? Correr cabal, luego pone bojornar, y aquí, sin embargo, en la edición castellana pone justar. No es exactamente lo mismo. De hecho, son juegos diferentes totalmente. Lanzar a tular, eso sí es verdad. Bueno, lanzar a tular es tirar a la tabla, que es, lo pone abajo. Entonces aquí el castellano lo que ha hecho ha sido una mezcla y lo ha ampliado todo. Nada, barras, torneos, hacer tablas redondas, bueno, luego sigue esgrimir y cazar. Entonces fíjese que luego la versión inglesa dice Riding Horses, Participating in the Hordes, Shooting Lances Against the Kingpin, Going with Armament. O sea, el inicio se parece más a la versión catalana, pero es diferente a la versión castellana. Pero para Jules está claro que el torneo es parte de la cultura caballeresca, es parte de lo que tiene que hacer un caballero. Sin ninguna duda. Otra cosa que ya ha mencionado el profesor Josep anteriormente es hasta qué punto los torneos, los duelos, las justas, se pueden usar para el control de la violencia caballeresca. Tanto el torneo como el amor cortés. Va un poco todo imbricado. Pues sin duda es un punto de referencia. Hay muchos autores que dicen que los justas y torneos a muchas veces son sufragados por los reyes para, digamos, dar una bola de escape a la nobleza levantisca, ¿no? O cuando en periodos de entreguerras, pues además de entrenarles, bueno, que se peleen y que me dejen un poco en paz a mí, o que no asalten otras tierras. Evidentemente, aquí tenemos el tema del control es desde el primer punto de vista. Por un lado, el rey poderoso, el señor de la tierra,
que no quiere que sus nobles se descontrolen. Por otro lado tenemos a la Iglesia, que quiere controlar más o menos a la caballería como fuerza combatiente. Y por otro lado tenemos lo que son las propias dinámicas de los torneos. Bueno, tenemos un marfil francés del siglo XIII, en el que ven que están fines del XIII, realmente principios del XIV. Y ya para comentar el marfil, bueno, aquí lo típico, las damas en lo alto del castillo, viendo el torneo. Y se fijan, esto es lo que se llama luchar al estilo de guerra. Van armados, más o menos, pues si es un combate normal y corriente, pero se fijan, pero con una diferencia en ese momento. Uy, no tengo aquí esto. Voy a usar esto. En la punta de la lanza tiene una corona, para que no penetre la armadura, ¿vale? Es un torneo, realmente es un torneo de paz esto. Aunque el resto de la armadura es de guerra, porque en este momento, en 1914, todavía no se ha desarrollar esa armadura, pero lo veremos. Pero sí las puntas de lanza, y eso ya se han desarrollado, para que no penetre. Bien, decíamos que esa pelotón de la violencia caballeresca hay que controlarla, que hay varios elementos, varias instituciones que quieren controlarla. A nivel puramente político e institucional, pero también por cuestiones puramente tácticas, lo que llamamos el peligro hooligan. ¿Por qué? Porque si vemos las normativas de Ricardo Corazón de León, fin del siglo XII, el hijo de Enrique II, Plantagenet, las normativas que pone para los torneos empieza ¿por qué empiezan? Estableciendo, o dice que los caballeros, vamos a situarnos, hay básicamente dos tipos de juegos, torneos y justas. Los torneos son primero, las justas son después. Los torneos son una especie de pequeños combates, pequeñas guerras entre mito, en un campo delimitado. ¿Qué pasaba en el siglo XII, que es cuando empiezan los torneos a partir de 1130, en la primera prohibición? Pues que la gente se va por las ramas, quiero decir. Los propios grupos de caballeros, yendo al lugar del torneo, cometen abusos por el camino. Saquean, roban a gente. Hay un episodio de Guillermo Mariscal, fin del siglo XII, que luego va a ser mariscal de Inglaterra, en la biografía que le hacen él, en el momento en que el propio mariscal, que está acompañando un séquito, que va a acompañar su equipo de fútbol, digamos, que va al torneo a luchar con él, pues ven a un señor, a un sacerdote, y la asaltan directamente. Y uno de sus compañeros dice, oye, ¿cómo lo has dejado vivo? Y, me ha quedado el dinero, y él ya seguirá su vida. Pero es un reflejo de que el peligro en el camino existe y que los combatientes que van al torneo, hasta que llegan al torneo, son un peligro andante, directamente. Por eso, Ricardo directamente establece e intenta establecer leyes al respecto. Luego, evidentemente, hay leyes para cada una de las competiciones. O sea, ahí no vale todo. Por ejemplo, una de las primeras leyes que se impone rápidamente es que no se puede golpear a un caballero en la nuca si no tiene yelmo. Si tiene yelmo, todo lo que quieras. Pero si no tiene yelmo, no se puede golpear. Están intentando limitar la violencia. ¿Por qué? Porque son perfectamente conscientes de que en estos juegos de guerra, en estos torneos, en estas justas, hay gente que sale no solo muy malherida, sino que muere directamente. Entonces tenemos un peligro de violencia de la gente que va desde sus casas hasta el torneo, un peligro en el propio torneo por el desarrollo en sí mismo, hay que hacer unas reglas de juego, y luego tenemos un peligro por las consecuencias del torneo. Por ejemplo, año 1295, unas justas aquí en Caspe, bueno, no en Caspe, en Calatayud. Se crearon esas justas en honor bueno, son justas que lo hacen en honor de dos veces. Lo hace el rey portugués, el rey aragonés está en vistas con Sancho IV de Castilla, y aquí unas vistas, un encuentro, relaciones diplomáticas, y también aprovechan para festejar la victoria de Arroyo de Lauria sobre los franceses, hace 10 años. Bien, pues en esas justas se establece lo que se llama el tipo de justa que se llama la tabla redonda. La tabla redonda, luego lo comentaremos, el caso es que es un tipo de justa en el que hay un castillo que defiende a Arroyo de Lauria, que tiene que llamar a su puerta, entonces sale Arroyo Carlos del castillo, hace lances con los combatientes, y en estos lances derrota a un caballero murciano, que es el séquito de Sancho IV. Le derrota de tal mala suerte que le hunde el casco en la cara. Entonces, claro, el murciano saldrá como un cochino directamente. La crónica de Montaner dice que, bueno, que la atienden y dice, bueno, el caballero murciano dice que no pasa nada, que él puede seguir combatiendo. Pero Montaner dice, acto seguido, el rey decidió parar la justa, parar los torneos, porque los ánimos estaban calentando. Y los castellanos
están picando con los aragoneses. Así que vamos aquí, vamos a dejarlo en paz. Realmente este fenómeno de un encuentro básicamente legal, de un torneo, que luego se puede expandir fuera del campo de liza, del campo honor, es constante también. Por ejemplo, hay cronistas del siglo XII, de Enrique Borgoña, en los que en principio el torneo, en este tipo de torneo concreto, es un torneo a caballo. Pero llegado un momento, los compañeros flamencos del duque de Borgoña, que acompañan a su señor, ven que están perdiendo y toda la infantería entra dentro del campo de batalla, dentro del campo de juego. Y dice, bueno, aquí se monta la de Dios, ¿no? Entonces, ponen medios para eso. La miniatura que ven aquí es el del libro de la casa de Burfer, es un libro alemán del siglo XV. Cosas que destacar en esta miniatura, en este libro. Por ejemplo, aquí ven a este caballero. Voy a hacer con esto para que me vean también los que ven online. Fíjense otra vez cómo tenemos esta lanza, armada con una punta de paz, con la corona, para que no penetre. La armadura que lleva es una armadura que luego veremos, que se llama... Sí, va, que tengo atrás. Vale. Estoy yo. Ah, digo, vale. Ahí, hay un gremlin. No, es que llega aquí me gusta yo con el puntero para que lo vieran en casa y le debemos ahí. Ahí. Vale. La armadura que lleva puesta, que luego veremos como detalle, se llama una armadura de una justa de paz. Es una armadura que se va reformando con el paso del tiempo y a partir del siglo XV es una armadura súper pesada. Pues no lo veremos, pero de aquí ya lo ven reflejado, ¿no? Y ven aquí tenemos como están en mitad del campo, bueno, pues están ahí, hay jueces que están vigilando el desarrollo del torneo para que no se cumplan las reglas, para que no se vaya más allá. Hemos dicho que el título de la conferencia era duelos, torneos y justas, ¿no? Desafíos, duelos y justas. ¿Qué son los duelos, los riptos, los desafíos? Bien, el ripto legalmente es el acto de acusar a alguien de algo, sobre todo de acusarle de traición o de alevosía o de mentiroso en la corte. Es una acusación pública. Eso puede generar luego en un duelo y un desafío, en un combate armado. No necesariamente. A veces con la declaración de ripto y luego con las cartas de combate, las cartas de batalla, se puede parar ahí, pero muchas veces puede generar en los duelos y desafíos. Eso tiene que ver, evidentemente, originalmente, con el tema del duelo como juicio de Dios, del desafío armado como juicio de Dios. Que evidentemente es una tradición germánica, tiene poco que ver, o nada que ver con el hecho latino, pero que en el siglo XI, XII y XIII tiene mucha vigencia. Es decir, el retar a una persona para defender tu honor o para defender tu verdad. Sobre todo si ha sido atacado. El problema con esto es que este tipo de juicio de Dios, rápidamente la Iglesia no se fía. Bueno, me dice, claro, que aquí lo de combatir, que esto es muy relativo. O sea, porque además, toda la legislación, tanto los Susachis de Barcelona, como luego el Vidal Mayo de la Corona de Aragón, como las partidas de Alfonso X, reconocen el derecho que la gente pueda alegar, pueda recurrir a un combate personal para defender su verdad, su honor, pero todos reconocen que eso, en fin, que es muy relativo, que es lo que saca de ahí. Entre otras cosas, porque todos esos códigos, incluyendo franceses e ingleses, reconocen el derecho de contratar a campeones. Y de hecho hay un famoso obispo del siglo XIV en que se salió con varias de las suyas contratando al mejor campeón inglés. Porque no se quería meter con el campeón del obispo. Entonces eso supone un problema y de hecho, ¿cómo se va a solventar? Pues poco a poco se va a ir abandonando la práctica del desafío judicial. El duelo judicial poco a poco se abandona. En el siglo XIII se reconoce, Salles, Villalmayo, Alfonso X. El siglo XIV empieza a desaparecer y a partir del XV ya casi nadie lo apoya. A nivel legal, otra cosa es a nivel práctico. A nivel práctico sigue manteniendo, sobre todo en la zona del norte de Francia y en la zona alemana, que están muy pegados a sus tradiciones germánicas. ¿Quién puede recurrir al duelo judicial? Pues aunque la nobleza va a intentar, con el paso del tiempo, decir que solamente ellos pueden recurrir al duelo judicial, en realidad todos los códigos dicen que cualquier persona puede recurrir al duelo judicial. No solamente de una élite caballeresca. Y eso tiene implicaciones literarias que hemos visto múltiples veces y sociales. Por ejemplo, en Alemania, de ese país, de esa zona donde los duelos judiciales se mantienen hasta el siglo XVI bien entrado, y donde, como hemos visto, se reconoce la existencia de campeones, va a generar una clase social llamada los Kämpfer, los luchadores, que sería equivalente al grupo de los verdugos.
Es un grupo social que está muy por debajo de la sociedad alemana, son casi intocables, pero son indispensables porque todo el mundo recurre a ellos para los duelos judiciales. Y como así o así se mantienen, pues muchos recurren a ellos. La gente que no se puede pagar esos campeones, evidentemente tiene que recurrir a otras cosas, tiene que recurrir a autodefenderse. Estamos hablando, recuerden que estamos hablando de toda la sociedad. Siempre que no sea pobres, los pobres no pueden recurrir a esto, pero cualquier burgués puede recurrir a esto. Aquí tenemos dos obras también, una de las dos son del ámbito germanoparlante. Lo que ven arriba a la izquierda corresponde a lo que se llama el código L33. Se supone que es el primer manual de esgrima del mundo, en el mundo occidental, del tipo siglo XIV. Está en la Memoria Real de Londres. Y aquí lo que ven es a un sacerdote, a un clérigo, que está enseñando clases de esgrima a una mujer, a Walpurgis, la que ven a la izquierda. Porque las mujeres también tenían derecho a defenderse en los duelos judiciales. De hecho, sabemos que hay combates, al menos uno en Francia occidental en el siglo XV y XVI, que son dos mujeres combatiendo, en el caso de 16.535, son dos mujeres combatiendo por el amor de un hombre directamente, dicen que ese hombre es suyo y no del otro, y luchan a espada y broquel. Pero el caso es que se reconoce su papel. En otros casos, por ejemplo, lo que ven ahí, sin embargo, lo más típico, que es lo que ven a la derecha, es el mosquito de lucha de Talhofer. 1415, 1420, también zona alemana. Y aquí estipula cómo se debe combatir. El hombre, que bueno, aquí creo que no recuerdo si es el hombre acusado de tener una novia o a la mujer tener acusado un novio, no recuerdo exactamente. Era algo de líos de cama. El caso es que va a un juego judicial y bueno, el reglamento establece que el hombre se puede defender, pero metido en un hoyo, para no tener movilidad, para que la fuerza de sus piernas no sea una ventaja sobre la mujer. Y la mujer puede estar de pie y con una bola con una especie de sábana. Entonces, quien gana, pues tiene razón y ya está. Y luego la partida. Bueno, es una forma de combatir. Lo curioso de Talhofer es que Talhofer fue un maestro de armas del siglo XV. Fue maestro de esgrima, maestro de lanza, maestro de armas. Su libro que él escribe es un libro que él lo muestra para, digamos, vender sus servicios a otra gente, sobre todo a la gente que le puede contratar para su defensa personal. Y el caso es que en su obra establece claramente cómo debe ser un duelo judicial, así lo que hizo en Alemania. Los pasos que debe seguir, cómo se debe programar, el reglamento que debe seguir, las armas que se pueden usar. Y luego dice, bueno, y yo te puedo enseñar, pero mejor que hagamos el secreto. Contrátame y luego hacemos el secreto y luego ya luchas, ¿no? Se tiene que vender. Eso es la parte de los duelos. Los duelos judiciales decíamos que es una cosa que parece muy delicada en el Código Caballeresco, pero realmente es una cosa que afecta a la sociedad y que va evolucionando. Realmente el tema de los duelos es más complicado, porque esos duelos judiciales, ese juicio de Dios del siglo XI-XII, que se introduce en un siglo XII, y que luego empieza a decaer teóricamente, bueno, teóricamente en la práctica, siglo XIV-XV, verán que en la bibliografía le hemos puesto dos libros, uno castellano y otro inglés, sobre el tema de los duelos judiciales en la península ibérica, en Italia y en Francia, donde se demuestra claramente que el duelo judicial decae a nivel general y que, por un lado, la nobleza le saca el mundo caballeresco noble e intenta que sea propio de él, pero que realmente no puede delimitárselo a él. También vemos que conforme pasa el tiempo y claramente hay menos duelos judiciales autorizados, porque la Iglesia no reconoce, la monarquía no lo reconoce. Sin embargo, justamente en ese siglo XV, en Francia, en Inglaterra, perdón, en Francia, en España, en Italia, donde hay muchos menos judiciales, ocurre como con los samuráis en Japón. Cuando ya no están guerreando, se establece un código. El código Bushido en Japón se escribe en el siglo XVII, cuando ya han acabado las guerras. Pues aquí el código de los duelos judiciales se establece en el siglo XV, cuando ya hay muy pocos duelos judiciales. Y lo que pasa es que luego esos duelos judiciales que están autorizados y luego pasan a ser ilegalizados, sin embargo, va a ser la nobleza y los militares que lo van a mantener a nivel ideológico y que van a mantener unos duelos ilegales. Ese tipo de los duelos de mosqueteros del siglo XVII, eso ya surge esa corriente, esa justificación ideológica surge a partir del siglo XV, porque a nivel judicial están no reconocidos, pero a nivel caballeresco de electos de la clase armada sí se reconoce. Bien, otro tema que hemos salido que ha salido en los otros años es la relación entre cruzadas, órdenes militares y mundo caballería. Ya decíamos que cuando se programa la cruzada de Clermont hay una clara diferencia, también lo hace San Bernardo,
entre los milites Christi, los soldados de Dios, los que van a la cruzada, los que van a morir por Dios en la cruzada, y la Militia Mundi, los caballeros del mundo. O sea que esos caballeros, Urbano II decía que se mataban entre ellos, que destrozaban los campos, acababan las iglesias. ¿Qué es lo mejor para ellos? Todas las cruzadas. Se mueren, que mueran haciendo la penitencia de la cruzada y, por tanto, perdonarle su penitencia. En el texto hay una relación entre mundo caballeresco y cruzada. La segunda relación es que, evidentemente, en unas cruzadas favorece el establecimiento de una internacionalización de un etos cristiano caballeresco. La gente se mueve. Los caballeros que están en Inglaterra vienen a luchar a España o van a luchar a Tierra Santa. Y hay un momento de personas y ideas que favorecen ese establecimiento de un etos común caballeresco. El Codex Manesse que ven aquí, esta es una obra de Suiza, de principios del siglo XIV. Realmente el Codex Manesse es una recopilación de cantos trovadorescos, algunos goliárdicos, otros poemas. Y lo que ven aquí es Tannhäuser, que es históricamente caballero de la orden teutónica, pero que era también poeta. De hecho, las órdenes militares, las órdenes de caballería, también van a tirar de ese etos caballeresco para nutrir sus propias filas. Y es muy claro, hay una evolución, evidentemente. Hay una evolución desde rechazar el mundo laico, en el siglo XI-XII, establecimiento del templo, del hospital, de Calatrava. Siglo XIII, fin de periodo casi las cruzadas, hay un decaimiento del ideal del cruzado, pero la cruzada se mantiene básicamente en dos frentes, en Tierra Santa y en el Báltico. ¿Cómo se traen caballeros? Bueno, hay una solución, seguir apelando al tema puramente religioso de la cruzada. Segunda solución, apelar al atractivo caballeresco de la lucha cruzada. Eso se hace tanto en Castilla como en el Báltico. La orden teutónica, cada campaña, son todo campañas de invierno, porque en el Báltico se lucha en invierno, aprovechando los ríos helados y lagos helados. Bien, pues organizan los que se llaman los Reise. Los Reise son llamadas a cruzados, a caballeros, para hacer una campaña que dura 1 o 2 meses, y al final de la campaña, en un contexto caballeresco, se hace una gran cena donde se reparte la flor teutónica, o sea, a los caballeros que más han distinguido la campaña con los teutones. Es todo un entorno caballeresco en el siglo XIV, a lo cual recurre a la teutónica para traer cruzados y caballeros, sobre todo de Inglaterra y de Francia. Ya hemos comentó el doctor Carlos Barquero, el tema de los órdenes de caballería que no son los militares, pero que en la regla de muchas fechas, por ejemplo, en la regla del orden de la banda, sí se apela al ideal cruzado, sí se apela a la lucha contra la religión. Luego veremos cómo lo hacen. Y luego, evidentemente, entonces tiene un reflejo y una retroalimentación de la literaria. Vimos la obra de Tirán, pero hay más obras. Por ejemplo, las obras que escriben los teutónicos en el siglo XIV son que apelan claramente a un espíritu caballeresco, de hacer fechos de armas. Y otra cosa que también ya ha sacado a la palestra el profesor Josep es el tema de hacer puntos caballeros, esa acción idealizada que tenemos en muchas películas. Estos puntos son gente que van a lo suyo y son puramente militares. Un mundo de caballeros andantes o milites. Y como ha dicho él, es un poco de todo. Una cosa no quita a la otra. Hay una parte de una virtud caballeresca y una parte de la realidad de la lucha, de la guerra y los torneos. Lo que ven aquí es una obra, por una frase casi muy veces repetida, de Pero Niño, en el Victoriano, un noble castellano, fines del XIV, principios del siglo XV, múltiples campañas militares, tanto navales como terrestres, por toda Europa, desde el Mediterráneo oriental hasta Inglaterra. ¿Qué dice? No son todos caballeros todos que cabalgan caballos, ni cuantos hablan caballeros, los reyes son todos caballeros. Han el nombre, mas no facen el ejercicio de la guerra. Ten en cuenta la época, fines del XIV, principios del siglo XV. El mundo está un poco cambiando ya. La clase burguesa está creciendo y está a su vez optando, aparte de su posición económica, está optando a unos ciertos puestos que antiguamente en la caballería. Y también está captando un ideal caballeresco. Y también están comprando títulos directamente, muchos burgueses. Por tanto, tenemos nobles, nobles que eran antiguamente burgueses y que muchas veces no han tomado las armas. Y sin embargo, por otro lado, tenemos otra vertiente, que también tanto Pero Niño como otros autores de la época, Charnay, Rousseau, Chandos, Charnay, Rousseau, Santos son todos ingleses y franceses de la Guerra de 100 Años, Pero Niño, luego Varela, reconocen que hay caballeros o gente que se llama caballeros
que va a torneos, pero no va a la guerra. Esto tampoco, o sea, ni una cosa ni la otra. Un caballero tiene que ir primero a la guerra y luego a los torneos. Pero primero superar su papel militar. Y luego, evidentemente, tiene que entrenarse y tiene que ganar una fama en los torneos. Pero no vale ni que nunca vaya a la guerra, que haya comprado el título, ni que solo vaya a torneos. Ni una cosa ni la otra. Pues lo estuve comentando con tus profesores y salió el tema de que a este punto esta queja de Pedro Niño es la queja de mundo perdido, ¿no? Que siempre se repite. ¿Por qué no pasado fue mejor? Y todo eso. Bien, dar un poco de respiro, tenemos el tema de la educación y el tema del juego del juego. Hemos dicho, justo de torneos son una especie de juegos, ¿no? Bueno, pues también en el siglo XV al niño hay que educarle. Y también se le puede educar, pues, jugando con juguetes de torneos. Lo que ven aquí son lo veremos más, son dos juguetes del siglo XV. Son la italiana, la de la derecha, alemana, la de la izquierda. Son figuritas, eso se puede mover todo. Y lo que ven aquí, la izquierda, bueno, la madera es actual, evidentemente, la madera original no existe, pero saben perfectamente que iba a juego. Se ponía aquí la madera y chocaban con los coches de hoy en día, ¿no? A ver a quién derivaba a la figura. Tenemos más ejemplos de este tipo de juguetes, pero que ya son anteriores, ya son del siglo XIII. Lo que ven aquí es miniatura del siglo XIII, que nos estamos jugando una especie de tómatas con cuerdas para pelear, esos animados que aún se ven hoy en día por las calles, y otro jinete que iría cabalgado en un caballo, por el que también metálico, y también jugaría con él el niño. Este tipo de escudo es claramente un escudo para un torneo de paz, claramente, igual que el yelmo, es claramente un torneo. Así como esto es el de guerra, esto es claramente un torneo. Bien. Decíamos que aunque yo estaba usando el tema de torneo a nivel genérico, realmente hay muchos tipos de juegos militares, muchos juegos caballerescos. El juego original, o el que creemos que es el que se hace antes, es el torneo o melee. ¿Qué es el torneo melee? De hecho, tenemos noticias de principios del siglo XII, primeros del siglo XII. De hecho, también tenemos noticias de prohibiciones eclesiásticas del torneo melee. Pues son pequeñas guerras, directamente. Son equipos, pueden luchar uno contra uno, o dos contra dos, o todos libres, pero puede ser 4 equipos a la vez, por ejemplo, en los que pueden desde 5 hasta 50 o 100 caballeros, en los que quedan en un día para luchar entre ellos, evidentemente con armas romas. No se van a matar, es un juego caballeresco para entrenar. Se llama el torneo melee. Este torneo melee puede tener varias diversidades. Uno, el número de caballeros implicados. Dos, si todos deben ir a caballo, puede haber un infante, por lo general son solamente a caballo. Y tres, si el recinto se limita, no. Bueno, siempre el recinto siempre es limitado. Solo que a veces del siglo XII, el recinto puede ocupar como todo el área de Caspe, directamente, todo el área rural de Caspe, o sea, varios kilómetros cuadrados. Y de hecho hay quejas de las crónicas locales diciendo que aquí pasan caballeros, me ha arrancado la cabeza de una oveja, a mí casi me apisonan corriendo por las calles del pueblo. O sea que eso es una cosa que puede ser o muy grande o usa una cosa mucho más pequeña. Luego tenemos el Bujurt. El Bujurt es, antes lo que se sabe en Joule, así como Word, es un poco complicado. No tenemos muy claro exactamente a qué era, o probablemente hay una evolución también sobre el juego. El Bujurt en principio parece una especie de melee más reducida, en un sitio cerrado. Solo que además tiene otra característica. El Bujurt, tal como describe, bueno, pues que lo tengo delante. Sí, tal como describe René Anjou en el siglo XV, probablemente no era el Bujurt del siglo XII. En el siglo XV es un recinto claramente variado, cerrado, con equipos, en los que, sobre todo, van armados a la ligera. Muchos de ellos aún pueden portar lanzas, pero muchos llevan solamente mazos, pequeños bates de béisbol, digamos. Y el juego consiste en arrancarse uno contra otros, golpearse con el mazo e intentar derribar al caballo o al jinete. Sobre todo es un juego de habilidad ecuestre. De atacar, de huir, golpear y poco más. Esto del siglo XV, probablemente el siglo XII fuese un poco más violento. Luego tenemos las justas. Las justas ya no son torneos, las justas está mucho más delimitado, mucho más limitado y mucho más reglamentado. Puede haber básicamente dos tipos de justas, las justas de guerra y las justas de paz.
Es una justa de guerra. Aquellos lances, aquellos juegos en los que los combatientes van armados como si fuesen a la guerra. Era, pues alguien que ha luchado en Sevilla, en la toma de Sevilla en 1958. Hay un torneo en Sevilla que el rey se casa, me llevo una armadura que puse ayer y voy al torneo, me voy al justa, la justa de guerra. Diferencias con un combate real. Hay reglas, las armas romas, lo de nuevo, pero no pegar golpe en la nuca. Y luego estas justas de guerra, que en un principio se hacen con armaduras de guerra normales y corrientes, la que tú llevarías en el siglo XII, una cota de mallas, siglo XV, una cota de placas, una armadura blanca. Luego esas armaduras se van a empezar a complicar. Digamos que la base es una armadura de guerra, pero luego le pones algún aplique más, por si acaso, ¿no? No vaya a ser que aquí que el mañana espera para comer mi mujer y no. Sin embargo, las justas de paz son claramente justas en las que todo está diseñado para intentar que haya el menor daño posible. Las armaduras están mucho más reforzadas. Las puntas, en vez de ser puntas ofensivas, son el tipo de corona. Luego veremos, porque hay puntas de guerra que evidentemente también no son agudas, pero bueno. Pero está pensadas para que haya el menor cantidad posible de daños. Esto, evidentemente, es relativo, claro. Tú vas a un torneo o a una justa y sabes cómo vas, pero no sabes cómo vuelves directamente. Estamos aumentando el interés de los reyes por controlar las peleas. Esa pugna con la iglesia hasta el punto quién controla, quién puede establecer torneos. ¿Ven? Hay varias fases de reyes, varios reinados, en que los reyes, por un lado, o bien ponen límites a las justas y los torneos, o bien deciden directamente suprimirlas. Las prohíben temporalmente. Por ejemplo, Jaime II de Aragón, 10 años después del torneo de Calatayud, en el 85, prohibió los torneos temporalmente. O, por ejemplo, San Luis del siglo XIII pone una serie de medidas que tienen la limitación de las cosas y torneos. Su hijo Felipe decide que ni hablar, que aquí todo el mundo puede tornear, puede justar, hasta que el hijo de Felipe, en una justa, sufre un daño cerebral. Le golpea varias veces en la cabeza, el daño cerebral y queda inútil para el reinado. Entonces, eso es cuando Felipe decide prohibir temporalmente los torneos. Y luego decimos que los torneos, o igual que los duelos, pueden ser a ultranza o a placer. Ultranza hasta final, a placer, primera sangre por lo general, o en el límite que se ponga cuando se haga el duelo. El juego del aro es, sencillamente, hay muy pocas referencias por esto en Castilla o en la península ibérica, pero hay unas cuantas referencias. Y es lo que han visto muchas veces ahí en las recreaciones. Un aro colgado en el suelo y un jinete a todo galope tiene que meter la lanza por el aro directamente. La tabla redonda, ¿qué es? Bien, les comentábamos que cuando en Calatayud existe una tabla redonda un poquito particular. Porque según la crónica Montaner era un lienzo con una valla en medio, el castillo de Roger Lauria final, tenía que llamar a su puerta, entonces Roger Lauria salía a defender su honor ante los caballeros de Ventura. Los caballeros de Ventura son los caballeros andantes que habían muerto. En el siglo XIII hay caballeros andantes, sobre todo los 14-15, que van a las cortes y combatiendo. Bien, sin embargo, la tabla redonda parece que realmente consistía en otra cosa. Era una justa muy reglamentada, con las armaduras especiales, en los que había varios combatientes, sobre un equipo, digamos. Los combatientes ponían sus tiendas formando un círculo. Fuera de sus tiendas ponían su armadura colgada de una percha y su escudo. Entonces, de tal manera que cualquier caballero venturoso podía acercarse a una de las tiendas y golpear el escudo de ese caballero. Ese caballero salía, pero el curioso de este caballero, según Riquer, que habla de este tema, es que lo que diferenciaba a toda la redonda, esto es un poco pragmático, pero es lo que dice Riquer, es que en las tiendas estaba no solamente caballeros, sino también estaba su familia, su mujer y sus hijas. Entonces, era la mujer que salía con el caballero, con su sacado ensartado, era la mujer que le ponía a su marido o a su padre o a su hijo el casco y el yelmo y luego se iba a combatir. De tal manera que si el dueño de la tienda que había sido rentado ganaba, pues se quedaba con el caballo y las armas del rentador. Si ganaba el rentador, se quedaba con el caballo del que estaba en la tienda y con la mujer. Con la mujer temporalmente a nivel alegórico. Tenía el padre o el marido tenía que volver a comprar a su mujer o a su hija, ¿no? Y luego al final de las justas, que son siempre por un tiempo limitado, pueden ser un día, 5 días, 2 semanas, al final se hacía una gran cena dentro de ese círculo, cenaban todos los participantes de la justa. Tengan en cuenta que, claro, que ahí hablamos de combatientes que están
combatiendo por el día y bailando y cenando por la noche. Pues también, no solamente la resistencia es para combatir, sino también para montar ese día lleno de actividades lúdico-festivas. ¿Qué es el paso honroso? El paso honroso es, básicamente es, tú colocas ya lo ha comentado también el profesor Josep, Suero de Quiñones, Playito de Aragón, 10 años antes. Se supone que el Suero de Quiñones es una respuesta al paso aragonés. Tú te pones en una fuente, en un puente, en una puerta y defiendes esa puerta. Es decir, por aquí no puede pasar nadie. Declaro soy prisionero de amores y declaro que hasta que no rompa 300 lanzas, por aquí no puede pasar nada. Entonces, es abierto. De hecho, hay una propaganda del hecho, es un hecho de armas que se propaga a nivel europeo, vía paso justo de 15 millones, viene gente de Alemania y de Francia, y tú te bates con ellos. Y hasta un número determinado de lanzas. Por cierto, hablando de lanzas y de dados, lanzas y de hechos, sabemos que al final Suero de Quiñones rompe casi 300 lanzas, pero no muere nadie. Bueno, muere una persona. En todos esos días solo muere una persona, Suero de Quiñones vuelve a su casa, muy magullado, pero vuelve a su casa. Y esos armas que sería, pues tiene un poco general, sería ese tipo de duelos antes de una batalla, desafío a un combatiente durante una batalla, hechos puntuales que es mucho más genérico. Decíamos que todos estos son variantes locales y una evolución temporal. O sea, no es lo mismo en el siglo XII que en el siglo XV. Ahí tenemos otra vez a Pero Niño, siglo XV, en el Victorial, dice, los franceses ajustan por otra guisa, es una guisa, no es una guisa, es una guisa que no pasa en España, ajustan sin tellas sin el lienzo en el medio, sin separación militar. A manera de guerra, es decir, como si estuviesen haciendo una pequeña guerra. Por el topar, para chocar. Arman los caballos de testera, pecheras. Claro, esto luego lo haremos, pero ¿qué implica que en una justa no tengas lienzos, no tengas separación? Que los caballos pueden chocar directamente. Entonces, ¿qué haces? Hay que proteger al caballo. ¿Cómo lo proteges? Básicamente con dos cosas. Le pones pecheras delante de las piernas del caballo y les pones un casco reforzado al caballo y unas orejeras para que el caballo no se dañe y no tenga miedo, tampoco de que va a venir otro a chocarse con él. Bien, las sillas, armas, caballos, testeras y pecheras, que son armas de cuero muy fuertes. Decíamos que aquí era tipo caballería ligera, ¿no? Pero caballería ligera a la moda francesa, no es caballería ligera castellana, es diferente. Armas de cuero muy fuertes, las sillas muy fuertes que cubren la pierna hasta cerca del pie. Luego veremos, pero lo que hace es que en la silla le ponen un aplique que extiende la protección hasta casi el tobillo. Comparten de la silla. Acontece muchas veces que topan un caballo con otro, y como los dos. Es muy peligrosa, justa, más la fácil todos los hombres más diestros y muy cavadores. Las varas son todas medidas. No las fácil, sino uno, maestro dos en toda la corte. Este con la licencia del gobernador y aquel es el fiel. Se que ofrece que las varas respondan a una medida determinada y a una medida y a una resistencia determinada. Hay un momento en el partir del siglo XV en que esas varas son rompibles, porque una justa se puntúa de tres formas. Una, rompiendo literalmente la vara, consiguiendo que el arma se astille, son 5 puntos, digamos. Otra, descabalgando al jinete contrario, 1000 puntos iguales. Otra, golpeando ciertos puntos de caballero enemigo, sobre todo el yermo. Y luego veremos cómo Maximiliano se inventa cosas. Bien, eso decíamos que René Ayú, el tipo Mufor del siglo XV, que era ese combate de caballería ligera. Y decíamos que esto va evolucionando y hay patrocinadores, hay grandes príncipes que se dedican a innovar. Los dos Felipes de Borgoña, el calvo y el valiente, el calvo y el temeroso, y Maximiliano I de Austria, el emperador, que muchas veces se le denomina el último caballero. Estamos hablando del medio siglo XV y él dura casi hasta el siglo XV. Bueno, pues Maximiliano, como parte de su programa imperial, que recuerde que eso, con todas las otras políticas que eso lleva, primero se dedica a la guerra, evidentemente, y segundo se dedica a los torneos. De hecho, en su casa pone poner una liza bajo su puerta, bajo su ventana, directamente, para que pueda ver los torneos y las justas que organiza continuamente. No solamente le encanta participar en las justas, Maximiliano, sino que también le encanta innovar en las justas.
muy inventivo, y es un típico Augsburgo, le encantan los mecanismos, como Carlos V, como a su nieto. Y de hecho va a contratar a relojeros para hacer armaduras especiales. Por ejemplo, aquí tienen una de las múltiples armaduras que le inventa o que manda hacer a base de sus ideas. Esta armadura, que está hecha faltan piezas, pero que en convención con relojeros tenían varias funciones y eran hablamos de la teatralización, pues son súper espectaculares. En este caso, podían hacer dos cosas. Una, que el peto que se ponía delante saltase por los aires, si estás en un punto concreto de la taja, saltaba la taja directamente. Dos, podía ser más rimbombante, saltaba la taja y unos platitos estaban por debajo de la taja, para hacer su explosión. O tres, un poquito más difícil, lo que ven arriba. Se ponían esta rodela, la rodela tiene dos connotaciones. Una rodela para proteger las axilas en los caballeros, pero en el caso maximiliano se la ponían aquí porque tiene que dar justamente al centro de la rodela, en este punto concreto, para que todo lo que ven por debajo saltase por los aires directamente. Lo que ven a la derecha es una justa de guerra del siglo XV. Esto quiere decir que, aunque se basa en una armadura de combate, ya está bastante retocada. Le han puesto todos refuerzos, tanto en la parte derecha para la lanza, como sobre todo en la parte izquierda, que es donde va a recibir el impacto. De hecho, lo que ven aquí, no sé si lo he puesto aquí o no lo he puesto. No, no lo he puesto. De hecho, esta parte de cuero que ven esta parte del cuero que ven aquí, esto es desmontable directamente. Pero eso es desmontable, entonces, si le quitásemos toda esta parte de cuero duro, de bouillet, nos quedaría el yelmo de combate y le queda una especie de tornillo aquí asomando fuera. Porque está hecho para que en caso de que se haga ese tipo de justa en concreto, se pueda poner este otro aplique y quede apretado al yelmo de garra. Bien, este yelmo de garra, por lo visto, puede tener dos funciones. Una, directamente hacer de protección, o dos, aquí en este punto poner otra taza que saltase por los aires. También desmontable, también tenía polivalente. Por lo tanto, Maximiliano innova en la modalidad. Aparte de que de por sí mismo a nivel cultural, la zona alemana tenía unas diferencias a la hora de hacer torneos de la zona italiana a la zona peninsular. Injustas. Bien, decíamos que hemos hablado de torneos, de justas, de la moda alemana, que son justas sobre todo sin liza, sin lienzo. La moda italiana y española, que son justas con lienzo, con una separación entre los combatientes. Pero hay más juegos de armas que se pueden hacer en esos torneos caballerescos. Luego, la profesora nos había de comentar el tema del tirar al bofordo, o jugar a las cañas, o correr a los toros. Y luego también tenemos competiciones de tiro con arco y tiro ballesta. Y el tiro a la barra. Ese tiro a la barra era una cosa que utilizaban tanto nobles como villanos. Y es coger una barra de hierro y lanzarla. Cuanto más lejos lances, ha ganado. No tiene mucho más vuelta de hoja. La única variedad no es lanzar el tronco escocés. Es una barra. La barra era una cosa así. Una cosa así. De hecho, en Salamanca se jugó hasta hace 40 años. Aquí también. Pues eso, ese juego. Ahora Aragonesa se ha jugado y se jugó, no sé, ¿verdad? La única diferencia es que a veces había que apuntar a algo, de lotes que estaban a fondo. Pero no hay diferencia. De hecho, Pero Niño era un gran lanzador de barra, él lo dice en su propia crónica. Esto porque es importante, porque evidentemente desarrolla la fuerza muscular. Y tengan en cuenta que la fuerza muscular no solamente influye a la hora de combatir, sino dos cosas que a veces no se tienen en cuenta. A la hora de cargar las ballestas, que implica muchísimo esfuerzo, y a la hora de lanzar piedras. Pero Niño es un famoso lanzador de piedras. Se carga varios lanzando piedras. Al alto muralla, hay hace uno. Llaman piedras puñales, no son piedras, porque forma de alargarla. Bien, comentamos el tema de los armamentos. Normalmente he comentado a Josep el tema de la interpretación alegórica de las armas. Esa interpretación alegórica aparece tanto en escritos laicos como en escritos militares, en el escrito de Santiago, en que directamente se habla de la alegoría del arma, del caballero, de Santiago, de la cruz, la espada, el escudo y la lanza. Pues, por supuesto, el armamento tiene una función básicamente práctica, para empezar. Luego seguimos cruzando. El armamento también se puede considerar como un símbolo de prestigio y marca de estatus. Sobre todo conforme pasa el tiempo y las armaduras más caras
solamente un grupo caballeresco, un grupo social se las puede permitir, evidentemente. Sobre todo en las justas donde hacen justas pesadas. Las armaduras, por ejemplo, lo hace Maximiliano, lo hace Carlos I, lo hace Isabel II, se puede usar como regalo diplomático también. Tenemos una armadura que es súper chula. Tengan en cuenta que una armadura, por ejemplo, Carlos V, la armadura que tiene en la Plaza de la Real Madrid de Madrid equivale a 4 tichianos. El precio de la armadura. O sea, que te regalen eso es, vamos, es un regalo considerable. También se empiezan a partir del siglo XV y todo el siglo XVI, se empieza a crear el coleccionismo de armaduras, porque está ligado a la memoria de un linaje. Que es lo que hace Felipe II con su abuelo, su padre, o también lo que hacen en Alemania, los Habsburgo. Tenemos en Innsbruck, se establece una colección de héroes. De manera que el duque de Innsbruck pedía a ciertos héroes que le mandasen una armadura. Él sacaba la pintura, él ponía el retrato del señor y la armadura al lado. Y se van a Innsbruck, hasta Innsbruck, tenemos ahí un pasillo con... Bueno, este está cortado, pero originalmente era el cuadro y la armadura. Había una armadura de Solimán, de Felipe II, de Carlos V, de sus héroes. Esto está ligado al tema del concepto de armadura, guerra. Muchas armaduras no son de guerra, a veces son de torneo, muchas de ellas. Y linaje, representación de un personaje. Esto además, a nivel artístico, se refleja en los llamados inventarios iluminados. Sabemos que al menos en el siglo XV y XVI había 4 o 5 inventarios iluminados. Solamente se conservan 2 y el único que se maneja actualmente es el de Carlos V. Ahí no también una copia en Registro Valladolid. Y de hecho lo que ven aquí a la derecha es un yelmo de justa de paz de Carlos V con el inventario, con el reflejo iluminado en su registro. Esta es una armadura, aquí está pintada, y luego se ha encontrado la pieza real que corresponde al dibujo. Bien, hablando que ya tenemos aquí es un yelmo de paz, lo que tiene a la izquierda y tengo una ventanilla, para que en mitad de cada justa pues respirar y hablar un poquito, ¿no? Porque si no estaba eso tapado. Por cierto, ya creo que tenemos ahí, aunque luego veremos mejor, este yelmo de paz es una armadura, está pensada para soportar todos los golpes posibles. Una armadura de guerra puede pesar entre 14, 18, 20 kilos. Una armadura de guerra. Repartida entre todo el cuerpo, ténganlo en cuenta. Un soldado normal en mochila hoy en día lleva casi 30 kilos. Bien, pues una armadura de paz, el peso se duplica o triplica. Solamente este yelmo que ven aquí a la derecha pesa 7 kilos, solamente el yelmo. Claro, es que en una justa de paz, tú sabes que te viene por el lado izquierdo y ya está. Tú tienes que mantenerte quieto y que no me tire. Te van a dar a este lado y se acabó. ¿Cómo se pone, por ejemplo, el casco que está súper reforzado porque, claro, ahí te está jugando la vida? ¿Cómo se ajusta? Fíjese en que, lo veremos mejor, pero fíjese en que no tiene visera aquí, delante. Tiene una abertura en la parte superior. Por el motivo, cuando tú ajustas, inclinas el cuerpo, vas con tu lanza y miras por aquí arriba. Y justo antes de impactar, levantas el cuello. Pues te golpea aquí o aquí, pero ya no hay posibilidad que te golpee el ojo. Teóricamente, el rey francés muere a pesar de todo en el siglo XVI. Pero bueno, eso es mala suerte, una astilla que se rebota y se le clava en el ojo. Eso ya es mala suerte. Lo que pasa es que no recuerdo si esa justa, el rey francés llevaba una armadura de paz o de guerra, eso no lo recuerdo. Bien, decíamos que las armaduras son símbolo de prestigio y linaje. Son una armadura gótica alemana del siglo XV. Fíjense el trabajo que lleva esto. Tanto de grabados como de relieve, y por supuesto es todo funcional, evidentemente, eso no es que se quieto, todo se mueve. Pero esto vale un ojo de la gana, directamente. Y todas las armaduras, tengan en cuenta que todas las armaduras, tanto las de combate como las de justa, tanto torneo como de paz, son armaduras a medida. Sobre todo a los caballeros, para los caballeros de la clase nobiliar, de la clase más pudiente. Porque si no, no te podías soldar, no te podías combatir. Decíamos las armaduras en evolución del siglo XIII, que podía ver en el centro, hasta el siglo XV, que es armadura de placas directamente, ¿no? Eso ya, clara evolución que no voy a entrar en respecto. Lo que sí establece también Maximiliano es otra moda, la moda de las guarniciones. Es decir, en vez de hacer una armadura para cada cosa, esta armadura para el combate a caballo de guerra, esta armadura para combate a pie de guerra, esta armadura para justa de guerra, esta armadura justa para... Lo que se llaman guarniciones. ¿Qué es una guarnición? Una guarnición es una especie de maleta con un montón de piezas de armadura.
que todas casan a nivel estilístico. Múltiples piezas que luego se pueden combinar formando armaduras específicas, pero conservan el estilo artístico. ¿Vale? En la Armería Real tienen un montón de ejemplos de ellos, de varias guarniciones, de Felipe II, Carlos V, en las que un mismo tema estilístico se encarga un mismo taller, bien sea Innsbruck sobre todo, o Milán, los Negroni de Milán, o los casos de Innsbruck o de Alemania, de Transcurso, perdón, decoran de una forma manera y decoran pues 4 yelmos, 4 corazas, 5 pecheras, 2 antebrazos, y cada cosa para una función determinada. Luego te llega a la caja entera y luego tú la montas como quieres, pero respetando el conjunto. Y luego a veces, como tienes todas las piezas, las puedes montar de la gana. A veces dices, porque básicamente hay 3 tipos de armadura: la de combate, la de justa y la de paseo, o protocolo. La de protocolo, evidentemente, está mucho más decorada, la de combate es para luchar y la de torneo para justa y para justa. Pero luego, si sí que las puedes combinar, puedes ponerte la mitad de una y ya está. Y estas armaduras muchas veces reflejan estilos de vestuario, de vestimenta, muchas veces. Bien, decíamos que la armadura es el reflejo social de un caballero y de a qué sociedad pertenece. Ahí vemos un pequeño croquis comparando un poco la cosita de armadura del siglo XV de Castilla con la armadura japonesa contemporánea. Y cómo las armaduras también corresponden a una forma de hacer la guerra. Evidentemente, tú vas a luchar con caballería pesada, te puedes armadura pesada. En Japón están luchando de otra forma, con sus armaduras diferentes. También corresponden, evidentemente, a los aspectos culturales de la guerra. Decíamos que había justas de paz y justas de guerra. Las justas de paz eran con una armadura mucho más pesada, mucho más protegida, los típicos yelmos. La armadura de paz se empieza a desarrollar a partir del siglo XIV. Hasta entonces usan casi lo mismo, pero a partir del siglo XIV dicen, bueno, esto que vamos a establecer claramente límites para guerra y para paz, y esto implica una especialización de armadura. Y por lo que primero se empieza a especializar es el yelmo, la parte más débil del cuerpo, la cabeza. Y tenemos un gran yelmo que sería casi de guerra, de 1350, un poquito reforzado. Se fijan aquí en la parte, bueno, no pueden ver, pero está reforzada la parte izquierda. Eso, a principios del siglo XV, tiene esta forma, y a fines del siglo XV es esta otra forma que es la que hemos llegado. Se van reformando y se van haciendo cada vez más pesados, más protegidos. Esto implica varias cosas, que evidentemente este yelmo lo puedes poner casi de forma normal, cuando te montes en un combate, pero este yelmo pesa tanto que tiene que ir atado con pasadores metálicos a la coraza, porque si no se te va el cuello, se te rompería el cuello directamente. No puedes girar la cabeza, pero si lo hicieras te quedarías sin cuello. Bien, aquí tenemos un ejemplo de la parte superior de una justa de paz. La que ven a la derecha es italiana, la que ven a la izquierda es alemana. Hay estilismo, se distingue por el uso de garrabal, su uso de relieves, hay también modas, evidentemente, pero ven que el mecanismo es menos lo mismo. El gran yelmo de justa de paz, súper reforzado, estamos en el siglo XV. Lo que ven aquí es el ristre. Es un ristre para justa italiana, que sería casi, es un ristre normal de guerra, solo que un poco más reforzado, y ven aquí como el yelmo se acoraza, se aplica, se atornilla directamente a la coraza para que se mueva. En esta justa de paz, esta armadura de paz alemana, aquí no pueden ver muy bien, pero este ristre seguiría hacia la parte de detrás, porque en Alemania usan lanzas más pesadas. Entonces, para manejar la lanza pesada, usan soportes directamente para manejar la lanza pesada. Aquí es lo que vemos aquí una punta de una lanza de paz, de justa de paz. Eso teóricamente hay varias modalidades. Esa es de paz un poquito peligrosa. Hay de paz que son claramente planas, solo que tienen unas pequeñas puntitas que saliendo. Ahí varía un poquito, pero de esta noche de corona, más aguda como esta, casi plana en otros modelos que se pueden ver en la Armada de Madrid, por ejemplo. Bien, todo esto es un entrenamiento, no vamos a entrar en mucho el tema, pero implica que el caballero tiene que entrenarse tanto para la guerra como para la justa, y tenemos un par de ejemplos, el I-33 del siglo XIV o el Hashwood del siglo XV, ejercicios estilísticos, resistencia, carrera, salto, pesas. Decíamos que, aunque esos torneos y esas justas intentan que se mantengan dentro del grupo nobiliario, la caballería de la nobleza, sin embargo, sobre todo hay ciertas zonas, por ejemplo, en la zona alemana, con los ministeriles, la zona ibérica, con la caballería villana, en los que esos valores permean en la sociedad.
no solamente aprenden hacia abajo, sino que también las clases burguesas emergentes los adquieren, una forma también de ascensión social. Y aquí tenemos, ya comentó el otro día la profesora Elena Polino, el libro de la Cofradía de Santiago. Van como si fuesen caballeros, no son caballeros, son burgueses, son villanos de Burgos. Hay algunos que son muy notables, está ahí, hay alcaldes, está teóricamente Ramón Bonifaz, bueno, Ramón Bonifaz lo pone en el siglo XIV, pero es del siglo XIII. Pero fíjense en que en el siglo XIII es un libro que se mantiene a lo largo de varios siglos y como en las primeras miniaturas del siglo XIV van armados como si fuesen a tirar al bofordo. Y el 16 van con armadura casi pesada y con espada. Ya el bofordo lo han dejado atrás. Están reflejando modas nobiliares, pero son caballeros de la burguesía de Burgos. Estos caballeros, esta caballería villana, que es una forma de llegar a la nobleza muy típica de la península ibérica, pero también de norte de Alemania, tanto en Portugal como en Aragón, como en Castilla, ten en cuenta que eran burgueses a los cuales pueden mantener caballo y armas, y por eso se les accede socialmente. Esta caballería popular también tiene otros juegos en los que a veces participa la nobleza, no voy a entrar en ellos, lo comentaré la profesora Echavarría así a continuación, que eran los juegos de toros, el tirar al tablao que ven aquí, o el juego de cañas. Y hemos comentado antes el tirar con ballestas y tirar con arco. Evidentemente, de dónde saco estas miniaturas, a la izquierda es un códice alemán del siglo XV y a la derecha es un códice inglés del siglo XVI. Fíjese que este códice alemán del siglo XV recuerda mucho, bueno, que tiene las ballestas colgadas, es una competición, luego hay un premio, evidentemente, metálico. Hablando de premios metálicos, no lo he comentado antes, el tema de los torneos, decíamos que del acceso social de los caballeros y el acceso económico de los caballeros. Guillermo Mariscal, siglo XII, se hace rico gracias a los torneos, gracias a capturar a competencia enemigos y luego pedir el rescate por ellos. Caso de caballo y luego pedir el rescate por su persona. Y de hecho, Guillermo Mariscal era un noble de la bajísima nobleza normanda que llega a ser lo más, en parte gracias a su riqueza económica que hace que por sus cualidades físicas y también porque logra rodearse una serie de caballeros que le van a acompañar en su vida, una especie de compañía de gente de armas. Bien, pero volviendo al tema que esta es muy curioso, es que en este caso, aquí tenemos aquí el que retira las flechas de ballesta, pero también está marcando dónde está impactando la ballesta, claramente. Recuerda un poco a... ¿Alguien ha hecho tiro? ¿Ha hecho la mili alguien? Pues tiramos una diana y claro, la diana se va a negra y no veis el impacto. Entonces tiene que poner una marca blanca para decir, para que se refleje el impacto, ¿no? Pues ahí también lo hacen con la ballesta del siglo XV. Bien, decíamos que esto también se refleja en un tema que ha salido, es el tema del orden de la banda. Aquí tenemos quiénes forman parte de los miembros del orden de la banda, su origen, pero lo que quería ir era al tema de los torneos registrados según la orden de la banda. Decimos que es la estrategia de Alfonso XI en el siglo XIV, que luego se mantiene durante el siglo XIV y siglo XV. Bueno, aquí lo tienen en el texto. Cualquier caballero de la banda que sepa el día de fase del torneo. Es decir, los caballeros en principio tienen que ir a torneos. Es obligatorio, sobre todo si el rey va. No se pueden excusar, no pueden saquearse. Luego tienen que excusar de forma determinada. Bueno, dice que si hay un torneo y tú estás a menos de tantas leguas, tienes que ir, no puedes alegar, estoy muy lejos, oye, ¿a cuántas leguas estás? A 20, te toca venir. A 60, pues está librado. Pues bueno, establece una serie de medidas en las que se fija cuándo, por qué y cómo asistir a los torneos y a las justas. Tengan en cuenta que muchas justas también se hacen para conmemorar hechos importantes. Entonces, es importante que el rey vaya acompañado de sus caballeros de la banda. Este texto supongo que luego se lo dejaré para que ustedes dispongan de él, porque es un texto muy, muy claro. Y otra parte del reglamento, es directamente sobre las reglas del torneo. No solamente sobre cuándo asistir, por qué y cómo, sino cómo luchar, cómo hacer el torneo. Dice, los primeros fieles han catarse a los jueces, los que están ahí midiendo que no haya problemas, han catarse espadas que no estallen agudas, sean romas, en el tallo ni en las puntas, que sean romas. Esto mismo, que calcen que no hayan agudos los aros de las capellinas. Tener en cuenta que algunas capellinas, algunos cascos, acaban en especie de bisel,
Y eso sí, a un truco, he leído en la crónica, que lo afilaban para golpear con el casco y hacer buquita. Entonces, dicen que eso ya está pulido, que no esté agudo. Otros intentan tomar, jurar que no den con ellas de punta en ninguna guisa, que no usen el casco para golpear a la gente. Otros sí, que si un caballero, caballino o yermo, que no le den hasta que lo ponga. En la ley inglesa decía que no se puede golpear la cabeza, aquí dice directamente que hasta que no te pongas el yelmo no te golpeen nada. O sea, ni por delante ni por detrás. La ley inglesa que no te puede golpear por delante. Aquí, nada, ni por delante ni por detrás. Ponte el yelmo y luego puedes seguir combatiendo. Otros sí seguro cayeron en tierra que no lo atropellen con los caballos, evidentemente. Otros fiales, al ser los fieles que comienza el torneo cuando tenían las trompas, es decir, cuándo empieza el torneo, quién da el inicio al torneo. Otros sí, si el torneo fuese grande de muchos caballeros, en que haya pendones de cada parte, se volvieran a trabar los caballos los unos con los otros, pasar los caballos, los caballeros que fueran ganados una parte de otra, elevados a donde estuviesen los pendones. Es decir, cómo capturar un caballo enemigo, dónde tiene que ir ese caballo que has capturado, o sea, cómo manejar también el tema del botín de un torneo. Otros sí, desde que fuera pasado el torneo, o sea, ya acaba el torneo, hace ayuntar todos los fieles con los que ellos vieron, preguntando a caballeros y a escuderos. Los que van a participar del torneo son caballeros y escuderos. Ambos grupos pueden participar en el torneo o en la justa. Las dueñas, las doncellas, los que mejor pueden ver. Que escojan un caballero de una parte de la otra, cuál es lo que es mejor, un premio también, para los que se han destacado más. Luego siguen poniendo más normativas. Sigue la normativa. Dicen cuántas veces pueden cruzarse, que las medidas de las lanzas. Dice, si un caballero derribase otro de su caballo, el otro derribase a este caballero sin el caballo, que haya la mayoría del caballero que cayó el caballo. O sea, reglas de la liza que estipulan cómo se debe combatir, qué pases te derriban, cómo capturar el premio, medidas algunas de las armas. Otros sí que estas 4 venidas que valen de 2 varas en 2 sendas, exigen golpes iguales, se juzgan los caballeros por iguales. Puedes hacer 4 veces, si no, pues ahí tiene que haber, o sea, no puedes eternizarte haciendo la liza, sino que hay un juez que determina que te sirve mejor, etc. Pero es un reglamento bastante detallado en la orden de caballería de la banda. Un reflejo claramente del espíritu caballeresco. Bien, ¿qué consiguen los torneos y las justas? Decíamos que se usan muchas veces los justos torneos para construir la memoria de un hecho, las bodas de alguien, el trato diplomático entre reinos. Se convocan ferias, fiestas y justas y torneos. ¿Qué consiguen también los combatientes? Pueden conseguir fama individual. Se forman con el combate. Se pueden establecer acciones sociales. Se puede usar el prestigio como señor. Como señor tú puedes buscar prestigio fomentando y financiando torneos y justas. Se pueden establecer lealtades, grupos de confianza, tanto el señor como los combatientes. Un ejemplo típico es Guillermo Mariscal y la gente de confianza que forman torneos gracias a los torneos. Puedes ganar bastante, como Guillermo Mariscal, si eres bueno, consigues muchos captivos y luego los vendes, evidentemente, haces que los rescaten. Puedes conseguir un señor. Hay veces en los que un señor, Jaime I, por ejemplo, o Maximiano I, convoca torneos no solamente para añadir el prestigio, sino también para llamar a caballeros para ver cómo se manejan. Incluso dice, bueno, pues quédate conmigo. Y te lo vas escribiendo para tu equipo. Dice, bueno, tú vales, pues te quedas conmigo, ¿no? Esto es la contrapartida, que tú como caballero andante o caballero sin señor, tienes un señor. Bueno, pues ya tengo un señor que me protege, ¿no? ¿Una novia? Bueno, pues sí, depende. Eso ya es mucho en la literatura, pero en la vida real yo creo que no tengo una idea. No estaba ahí, yo no sé. Y luego, evidentemente, hay un trasfondo económico de todas las cosas y torneos. Ya para acabar, el tema de la recreación. Hemos comentado aquí en estos días, comentando con compañeros, el tema de recreación bien hecha sirve mucho, es muy útil. Ten en cuenta que muchas de estas armas hemos visto, armaduras y torneos, o no sabemos cómo funcionar exactamente. Porque tengan en cuenta que la gente cuando va a los torneos del siglo XV dice, bueno, pues hice el Bujor. Y tú dices nada más y dices, bueno. Es como si un día, bueno, pues me fui a jugar al tenis. Tú has escrito, oye, que veo un escrito del siglo XX que dice que fue a jugar al tenis, pero no dice nada más. Claro, pues tú sabes de qué va. El que va el siglo XV, de lo mejor, sabe de qué iba. No te lo explica. Se supone que todo el mundo que le lee sabe de qué va. Entonces, muchas veces
no sabemos exactamente cómo es exactamente la justa o los torneos. O a veces tenemos armaduras que creemos que le faltan piezas o que no sabemos exactamente cómo funcionaban. Entonces, un buen recreador puede ser muy útil. Aquí les he puesto este ejemplo del centro, por el que ven aquí, si no me equivoco, es Tobias Capwell. Aquí ven aquí. Tobias Capwell es el conservador jefe de la armería de la colección Wallace de Londres. Es un experto en armamento inglés del siglo XV y es un magnífico ajustador, hace justas. Estas dos facetas de académicas y de recreacionistas combinadas pueden lograr muchos frutos. Otro ejemplo de esa mezcla entre el mundo académico y el mundo recreacionista. Bueno, aquí le ven, no sé cuál de los dos, claro. El problema con las armaduras es que uno dentro de la armadura se siente imponente, pero de fuera no te reconoce, no sé que tenga símbolos heráldicos, ¿no? Pero aquí no sé, uno es Tobias Capwell. Esta imagen la pongo aquí porque esto es el enterramiento de los restos de Ricardo II en Inglaterra, en Leicester. Saben que se encontró sus restos hace unos 10 años en un parque, bueno, pues lo sumaron. Estos para el catedral se lo llevaron desde el campo de batalla, hizo una procesión hasta la catedral de Leicester, encabezada por esos dos señores que ven aquí, entre ellos Tobias Capwell de Wallace. Y el que ven a la derecha saltando, este es Daniel Jacquet. Daniel Jacquet es un investigador suizo, tuvo una muy buena beca europea para investigar su funcionamiento de las armaduras. Y mezcla de nuevo la parte académica con la parte recreacionista. Aquí le ven saltando porque parte de su investigación era demostrar que el uso de armaduras no te impedía hacer absolutamente nada. Saltaba, corría, escalaba. De hecho, hay un famoso libro del siglo XV, hay varios tratados de caballería y varios escritos por caballeros, Peronillo, Boucicaut, Charnay, que escriben cómo inventarse un caballero y dicen, pues tienes que saltar de un salto, montar a caballo. Bueno, pues lo hizo. Pero tienes que subir escaleras, o sea, una escala, no por la parte de arriba, sino por la parte de abajo, o sea, a pulso. Pues lo hizo, lo demostró. Tienes que correr tantos kilómetros, lo demostró. Entonces lo ha demostrado a nivel científico, a nivel empírico. Evidentemente, la armadura que tiene se la ha hecho medida, evidentemente, pues una pasta, pero ha logrado demostrar que todo eso que decíamos, que las obras del siglo XIV-XV, los caballeros, son cosas que se parecen a la realidad. Pero el tema del recreacionismo no es nuevo. Eso han tenido épocas. La última época, antes de la actual, fue la época victoriana que se extiende hasta casi la Primera Guerra Mundial. Y lo que vemos aquí son dos caballeros en las justas en Escorial, en el año 12. Estos dos eran nobles. Estos no eran los típicos recreacionistas actuales, sino esos eran nobles, que tenían armaduras de familiares. Bien, hasta ahí hemos llegado. Muchas gracias. Voy a poner un vídeo, a ver si... Pero solamente si llega o no llega. A ver si lo cogen, si no cogen, pues nada. Detalles, fecha de verificación. Esto, creo, lo habrán visto ustedes, me imagino. El bufón de la corte, ¿conoce esta película? ¿Sí? Bien. La antigua versión de Hollywood de los justos y torneos. Vamos a pasar a este momento. Bien, aquí, observen qué es lo que hacen con el caballero. Con la grúa. Con la grúa. La grúa y a caballo. Esto es una fantasía de Hollywood. También ya que nosotros sabemos que esto no es imposible. No hacía ninguna necesidad. Y luego empieza a combatir y lo que se demuestra es un poco la capacidad y la importancia de saber manejar el caballo sin el uso de las riendas. Y el otro vídeo que quería ponerles también lo habrán visto, esta escena seguro. Hollywood, la película famosa, unas películas que hacen medievalismo. Fue de paso honroso en este caso. La flota acaba de llegar a Inglaterra, se pone en un sitio y dice, aquí, hasta que no me derrote a alguien, no me muevo del sitio. Se encuentra el rey Arturo y se hace de paso honroso en la costa de inglesa, ¿no?
Bueno, es la representación de Hollywood, una armadura que no tenía nada que ver con el Arturo histórico si hubiera existido, pero está en el siglo XV. Pero es curioso, ¿no? En fin, eran solamente un par de detalles para ver cómo se refleja también en el mundo moderno. El tema de la importancia de la armadura, el torneo, si el mundo cabía esto. Muy bien. Bueno, pues ahora tenemos un receso de 15 minutos hasta las 7:15. Entonces, bueno, yo ya estoy apuntando preguntas que han ido haciendo para los ponentes. Y en los últimos minutos de la tarde, pues, subirán todos a la mesa y les contestarán. Muchas gracias. Hasta dentro de 15 minutos. Nos vemos en 15 minutos.